Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Les saludo cordialmente en nombre de Academia Cristo y de la Iglesia Luterana Confesional. Les saluda nuevamente vuestro servidor, Andrés San Martín Arrizaga, desde Temuco, Chile. El tema que les quiero compartir en el día de hoy es el llamado, una de las tantas corrientes heréticas que lamentablemente existen en la actualidad. Y me refiero al llamado ecumenismo. El ecumenismo, la crónica de un engaño, de un burdo engaño. Vámonos primero a la palabra, la Biblia. Nos dice en Lucas 11, versículo 17. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Amén. Podrá parecer extraño mencionar este versículo, vincularlo con un tema como el ecumenismo. Sin embargo, tiene bastante más que ver de cerca de lo que uno quisiese, lamentablemente. En primer lugar, quisiera definir dos aspectos. Hay dos tipos, por así llamarlos, de ecumenismo, o de diálogo entre las diversas iglesias cristianas, o que se hacen llamar iglesias cristianas. Uno es lo que llamamos normalmente el diálogo interconfesional, que suele estar restringido solamente a las llamadas iglesias evangélicas. El diálogo que pueda eventualmente haber entre algunos sectores luteranos, ver con algunos anglicanos, metodistas, etcétera, seminarios conjuntos que puedan tener, que de hecho tienen, etcétera. Pero el ecumenismo del cual en particular les voy a hablar ahora es el ecumenismo propiamente tal, el ecumenismo, llamémoslo, puro, lamentablemente. Y es el ecumenismo que está referido a cualquier iglesia cristiana, en este caso particular, que es lo que más nos acerca a nosotros, alguna iglesia no católica, iglesia protestante evangélica, con el mundo católico romano. O sea, en otras palabras, algunos sectores del mundo evangélico versus o a favor de la Iglesia Católica Apostólica Romana, como así se llama. Pero más allá de este versículo, un reino nos habla de un reino dividido contra sí mismo. ¿Se imaginan ustedes, por ejemplo, bueno, en el caso mío vivo en Chile, que se realizase o sea, la gente esperase una convención conjunta entre los partidos de derecha de Chile, en este caso tal vez el más de derecha, la Unión Demócrata Independiente, con el Partido Comunista? Me imagino que no. O alguien que vive en Estados Unidos esperaría un congreso conjunto en donde compartieran ideas medianamente similares entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Me imagino que no. O mientras duró la Guerra Fría, ¿alguien se imaginaba una convención conjunta entre, por ejemplo, los países del Pacto de Varsovia versus los de la Unión Europea? Al contrario, todas esas uniones que yo les acabo o eventuales uniones que nunca se realizaron, tal vez solamente un saludo protocolar nada más, pero nadie en su sano juicio, nadie con un mínimo de sentido común o de conocimiento habría esperado que tamaña cosa se realizara. Y mucho menos esperar que esa reunión que pudiese realizarse diera algún tipo de fruto. Sin embargo, lamentablemente hay sectores del cristianismo que sí creen en eso, que sí creen que es posible unir lo que no está unido y que lamentablemente quieren dividir lo que ya está unido. Y esa es precisamente, lamentablemente, la realidad del llamado ecumenismo. A ver, la palabra ecumenismo propiamente tal no tiene un significado originalmente religioso. De hecho, tenía un significado más bien político-militar, que viene de la palabra oikumene, que era el concepto que los antiguos miembros del Imperio Romano utilizaban para referirse a las tierras ya habitadas por ellos. O sea, cuando ellos lograban instalar su pax romana, su manera de ver el mundo, y obviamente su sistema político, económico, religioso, entonces ahí había una oikumene, donde ellos habían logrado eso.
Y con el tiempo ese concepto se terminó utilizando para todo el mundo, o sea, para referirse a cualquier parte del mundo, el oikumene. Entonces, y bueno, bien sabemos, ¿no? El Imperio Romano no se caracterizó precisamente por su benevolencia con los países que solía invadir, salvo contadísimas excepciones. Si no, pregúntenle al mismo pueblo de Israel, que se menciona en la Biblia. Pero bueno, el ecumenismo mundial actual, así como se le entiende hoy, partió a principios del siglo XX con un obispo luterano de la ciudad de Uppsala, en Suecia, el señor Nathan Söderblom, que posteriormente en 1930 recibió el Premio Nobel de la Paz. Este obispo lo que anhelaba era que todos los así llamados cristianos, independiente de sus enseñanzas y creencias o no, fueran un solo cuerpo, o hubiera diálogo entre ambos, que fueran todos, como la frase típica, somos todos hermanos. Un objetivo, por cierto, que no es en sí mismo despreciable, pero el problema es la manera en cómo se logra o se pretende llegar a este tipo de unidad. ¿Por qué surge todo esto? Porque esto partió, como les digo, a principios del siglo XX, cuando ya se había consolidado una mediana paz, se habían derrotado a grandes imperios, Napoleón había sido derrotado de manera definitiva, Napoleón III en 1870, los grandes imperios ya venían en decadencia, entonces se creía que el futuro de la humanidad iba a ser muy próspero, de mucha paz, de mucho amor. Y entonces, obviamente, muchos cristianos, tal vez bien intencionados, de hecho, eso no lo pongo en duda, creían que, bueno, entonces si el mundo en el ámbito político mundial está está de acuerdo, está buscando la paz, ¿por qué entonces los cristianos no vamos a buscar la unidad también? Un noble objetivo, por cierto, pero que lamentablemente se llevó a cabo de las maneras incorrectas. Insisto, entonces existía una visión muy positiva del futuro, pero pareciera que con el hundimiento del Titanic, el 12 de abril de 1912, todos esos buenos deseos, buenos anhelos, también se hundieron en lo más profundo del océano. ¿Por qué? Porque no pasaron precisamente 2 años del hundimiento del Titanic para que comenzara la tristemente recordada Primera Guerra Mundial, que precisamente enfrentó a prácticamente, salvo el Imperio Otomano, que era musulmán, a países netamente, por así llamarlos, cristianos. O sea, por ejemplo, teníamos el Imperio Ruso, que tenía por un lado a su emperador, al zar Nicolás II, que era el jefe de la Iglesia Ortodoxa. Teníamos al Imperio Alemán, que estaba unido en la Iglesia de la Unión Prusiana, en donde era nominalmente el Kaiser Guillermo II, era el jefe de la Iglesia, o en Inglaterra, como es hasta el día de hoy, si mal no recuerdo, el rey era Jorge VII, creo, era digamos, el jefe también de la Iglesia Anglicana. Entonces ahí vemos de inmediato un primer error lamentable que cometen estas iglesias que dicen buscar la unidad de los cristianos. ¿Por qué? Porque, como era de esperarse, lamentablemente cada iglesia nacional, al estar unida al Estado, con la sola excepción de Francia y de Estados Unidos, Estados Unidos se involucró en la guerra 3 años después, cada iglesia actuó como una capellanía de sus respectivos ejércitos, lo cual en cierto sentido era un tanto esperable, pero no por eso positivo, no por eso bueno. O sea, entonces vemos que los mismos cristianos que hablaban de unidad, de hermandad, de amistad, etcétera, terminan enfrentados con los ejércitos de sus respectivos países. Entonces, por lo tanto, de inmediato se ve un llamado ecumenismo utilitario, que sirvió para un fin, pero no un ecumenismo real. Insisto, entonces todas esas buenas intenciones, que incluso algunos historiadores seculares entregaban, se fueron al garete, se perdieron, simplemente no continuaron. Ni hablar, por supuesto, con el periodo entre guerras, en donde la posibilidad de buscar unidad todavía estaba muy débil, los sistemas económicos también, por lo tanto, todo ese tipo de buenas intenciones quedaron para más adelante. Y bueno, siguen estándolo, de hecho. Sin embargo, por eso mismo es que, de hecho,
el llamado Concilio Mundial de Iglesias, al cual llamó Nathan Soderblom, el obispo del que les hablaba al inicio, no fue fundado sino recién hasta 1948, o sea, 3 años después de la Segunda Guerra Mundial, y por lo tanto 30 años después de terminada la Primera Guerra Mundial. O sea, insisto, todo esto no era más que un puñado de buenas intenciones. Bueno, el problema es que nos decían, es que ¿cómo o decimos al revés, al contrario, nosotros los luteranos confesionales decimos, pero ¿cómo podemos estar unidos si las doctrinas aún nos dividen? Recordemos, lo que nos da lugar a nosotros como iglesias es las enseñanzas de Cristo, las que guardamos. Y por lo tanto, si esas enseñanzas de Cristo una iglesia las entrega de manera distinta a la nuestra, ¿cómo podemos decir estar unidos con dicha iglesia? Es una contradicción, es precisamente lo que les leía en Lucas 11:17, un reino dividido contra sí mismo. Entonces, lamentablemente, esto llamado movimiento ecuménico, el fervor ecuménico, es una unidad falsa, no es una unidad real, es nada más que una unidad forzada, que nunca da un fruto concreto. Porque obviamente, como les decía, debemos preguntarnos, ¿qué nos convierte en hermanos en Cristo? ¿Nos convierte un documento que eventualmente podamos firmar entre diversas iglesias o entre diversas personas cristianas? ¿Nos convierte el hecho de reunirnos un día cualquiera a compartir un culto entre protestantes y católicos romanos y ortodoxos? ¿Eso por sí solo nos convierte en hermanos en Cristo? ¿Nos convierte en una sola iglesia? No, de ninguna manera. Lo que nos convierte en cristianos es ser seguidores fieles de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Nada más, nada menos. Entonces, ¿por qué? Recordemos las palabras de Mateo 28, cuando Cristo nos dice en la Gran Comisión, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Todas las cosas que os he mandado. No hay cosas más importantes, no hay cosas menos importantes, ni nada parecido. O sea, no hay doctrinas, insisto, que sean más dignas de ser cuidadas, defendidas o menos defendidas. De hecho, pensemos, la Iglesia Católica Romana a los cristianos no católicos recién dejó de considerarnos herejes. A los protestantes, recién en 1965, durante el Concilio Vaticano II. O sea, insisto, desde que se inició los movimientos ecuménicos en 1900 en adelante, pasaron al menos 60 años para que dejáramos de ser nosotros unos herejes y pasáramos a ser hermanos, pero con el título hermanos separados. O sea, pero separados al fin y al cabo. Uno de los pocos, de hecho, frutos medianamente concretos que ha dado todo este fervor ecuménico que existe en muchos sectores, es la llamada y tristemente recordada Declaración Conjunta sobre la Doctrina de la Justificación, que fue firmada entre la Federación Luterana Mundial, a la cual vale recordar Academia de Cristo y la Iglesia Luterana Confesional no pertenece, ni va a pertenecer tampoco, y fue firmada en conjunto con el Vaticano, pero en particular con el Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos, que en esa época era dirigido por un cardenal norteamericano. Pero bueno, esa declaración conjunta, que suena bastante bonito, ¿no? El título, Declaración Conjunta sobre la Doctrina de la Justificación, que curiosamente fue firmada un día 31 de octubre, el año 1999. ¿En dónde? En la ciudad de Augsburg, en Alemania, precisamente en la misma ciudad en donde los luteranos en 1530 presentaron su confesión de fe, la que hoy conocemos como la declaración, la confesión de Augsburgo. O sea, básicamente lo que hicieron lamentablemente esos luteranos que estaban acompañados por ortodoxos, anglicanos, si mal no recuerdo, hasta incluso andaba un imán budista, imán musulmán en la ceremonia, y todos celebrando con gran euforia, con gran alegría, dicho supuesto acuerdo.
O sea, pero ¿cuál es lo lamentable, además del solo hecho de que se haya puesto esto en discusión y que se haya firmado este documento? No solo su contenido, que tiene varios puntos bastante deplorables, sino el solo hecho de que trata a la justificación por fe como si fuera algo negociable. ¿Es la palabra bíblica algo negociable, discutible, conversable? No. La verdad bíblica es simplemente defendible, enseñable, promulgable, pero no es algo que sea una moneda de cambio, algo con lo cual, como diríamos en otros aspectos de la sociedad, que se pueda muñequear, que se pueda poner en discusión. Insisto, no estamos hablando aquí de un sistema administrativo, de en qué partes nos congregamos, en cuáles no. Estamos hablando de la doctrina medular del cristianismo, la justificación por la fe. Solo gracia, solo fe. Entonces, lamentablemente estos pseudo luteranos negaron su fe, le dieron la espalda a Martín Lutero, a los padres fundadores de la Iglesia luterana en el siglo XVI, a nuestras confesiones de fe y, por supuesto, a la Sagrada Biblia, cuando firmaron este documento. Y curiosamente, pese a que se firmó este documento que parecía ser algo tan maravilloso, tan elocuente en pro de la unidad del cristianismo, ¿qué sucedió? Que no pasaron ni siquiera 10 meses para que el mismo Vaticano, como decimos en algunas ocasiones, lo que escribió con la mano lo borró con el codo. ¿Por qué? Porque este documento que fue firmado el 31 de octubre del año 99 quedó prácticamente anulado por otro documento firmado por el Vaticano, por alguien de hecho de mucho más alto rango en el Vaticano, el 6 de agosto del año 2000. Me refiero al documento llamado, o la declaración Dominus Jesus, Jesús Señor, en donde literalmente ahí el autor de este documento, el señor Joseph Ratzinger, en aquella época cardenal, y que como lo saben, en el año 2003 se convirtió nada más ni nada menos que en el Papa. Por lo tanto, es presumible que tiene mucha más importancia ese documento que el primero, en donde literalmente nos vuelve a condenar al infierno a los que somos no católicos. Incluso en aquel documento dice que las iglesias que no estamos bajo la sucesión apostólica que ofrece supuestamente el Vaticano, no somos iglesias propiamente tales. Es una frase literal que estoy obteniendo de ahí, por cierto. Ese documento es fácil encontrarlo en internet. Declaración Dominus Jesus, sino que a lo más nos ofrece el título de comunidades eclesiásticas. Tal vez pueda parecer un exceso de celo en el vocabulario de quien les habla ahora, pero no. Cuando un católico romano, y más alguien tan dogmático como lo es el señor Ratzinger, utiliza el término o dice claramente que no somos iglesias propiamente tal, sino que solo somos comunidades eclesiásticas, no es un tema menor. Insisto, no estamos hablando de que un cura de una parroquia o una persona, digamos, sin importancia o cuantitativa haya escrito este documento, sino que estamos hablando de alguien que 3 años después, o menos de 3 años después, de hecho, se convirtió nada más ni nada menos que en Benedicto XVI, el Papa. Entonces, ¿dónde queda esa buena intención que fue firmada el año 99? Literalmente quedó en la basura, no quedó en ninguna parte. ¿Por qué entonces digo, e insisto tanto, en que esto del ecumenismo no es nada más que una herejía, una burda herejía, un autoengaño para quienes lo profesan? Porque los motivos que en 1520 llegaron a Martín Lutero a quemar la bula papal, Exsurge Domine, con lo cual Lutero quedaba excomulgado, o los motivos que nos separaron, que fueron presentados en 1530 en la Confesión de Augsburgo, y que son sinónimo prácticamente de la Inquisición, de la hoguera para los que creían en esas enseñanzas, esos motivos, esas enseñanzas, están plenamente vigentes el día de hoy. No hemos cambiado en lo más mínimo, pero lo que es peor desde un punto de vista de lo políticamente correcto, porque sin duda lo que yo les estoy diciendo no es políticamente correcto, no es bien aceptado decir, pero es que, señor San Martín, ¿cómo usted no se adhiere al ecumenismo, un movimiento que busca la unidad de los cristianos? Pues bueno, la unidad, este tipo de unidad, pues bueno, a mucha honra no la quiero. Y espero que cualquier cristiano bíblico
no quiera dejar la Biblia simplemente porque, o dejar la Biblia de lado, simplemente porque es políticamente correcto, porque es bien visto, nada más. Que eso es lo que hace el ecumenismo. Pero como les decía, lo que es más triste, si no terrible, es que los mismos motivos que enviaron a nuestros antepasados en la fe, luteranos y en el caso de las otras iglesias protestantes, que si bien no comparten plenamente nuestra doctrina, también estaban sujetos a las mismas penas, esos motivos que servían para enviarlos a ellos a la hoguera, mientras duró la Inquisición hasta 1808 en España, esos motivos siguen exactamente idénticos, iguales e inalterados en los documentos vaticanos hasta el día de hoy. O sea, hasta el día de hoy, ¿por qué usted y yo, viviendo en Latinoamérica probablemente, salvo alguna excepción, no vamos a la hoguera? Uno, simplemente porque el Vaticano ya no tiene poder político como para ejercer fuerza militar en contra de nosotros. Pero bien sabemos, basta con abrir un libro de historia, no necesariamente escrito por alguien antievangélico, sino por un historiador común y corriente, o anticatólico, decía, no, sino por un historiador común y corriente, vamos a ver que todo lo que costó que los no católicos tuviéramos, incluso como el caso de Chile, el solo derecho a poder enterrar a nuestros difuntos en un cementerio y no tener que tirarlos al basurero, como sucedió en el caso de Santiago de Chile, al menos, me imagino que no es la única ciudad en donde eso pasó, recién hasta fines del siglo XIX, cuando se inició la colonización alemana, la colonización inglesa, y que por lo tanto trajo colonos luteranos, colonos anglicanos, y también llegaron algunas minorías judías, y que el arzobispo de Santiago no permitía que fueran enterrados en el mismo lugar junto con católicos. Entonces, esos motivos que nos separaron y que eran motivo para que fuéramos enviados a la hoguera hasta hace solamente unos cuantos siglos, como por ejemplo la gracia de Cristo, la Santa Cena, la mediación papal, doctrinas que lamentablemente para ellos nos siguen dividiendo con el Vaticano y seguramente así va a seguir siendo. Pues bueno, esas doctrinas, solo esas tres, que ya son más que suficientes, ni hablar de entrar a revisar un documento vaticano de doctrina, peor todavía. Esos documentos esas doctrinas, siguen exactamente vigentes, idénticas, tal como sucedía hasta la época de la Inquisición en su más pleno apogeo, especialmente en Latinoamérica. Entonces, en ese sentido, por eso digo, insisto, lamentablemente para este movimiento ecuménico, el Vaticano no ha cedido en nada al respecto de estas herejías o de su supuesto acercamiento hacia el mundo no católico. Solo ha sido un tema de discurso. Insisto, un ejemplo claro es el que les di hace unos minutos. Mientras que encabezados por Juan Pablo II y el Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos, los católicos firmaban la declaración conjunta sobre la doctrina de la justificación, 6 meses o 8 meses después, el mismo Vaticano, por medio de Joseph Ratzinger, anulaba prácticamente todo el contenido del documento anterior. O, insisto, ahora se habla mucho de que tenemos a un papa muy simpático, de nuevos aires, supuestamente un revolucionario, un renovador de la Iglesia Católica Romana. Pues bueno, solo ha sido un tema de su discurso, porque, insisto, los documentos, las doctrinas que el Vaticano ha enseñado desde que existimos, las iglesias fruto de la Reforma, esos documentos siguen ahí, siguen intactos, solo lo que ha cambiado es el discurso y, por así decirlo, el rostro simpático, la cara bonita que se nos trata de mostrar para encubrir la herejía. Entonces, debemos recordar en ese sentido las palabras de Apocalipsis 22, 18 y 19, que nos hablan precisamente de por qué debemos ser tan celosos en este tipo de enseñanzas. Nos dice Apocalipsis 22, 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida.
O sea, no podemos ni sacar ni agregar, ni quitar ni poner. La palabra de Dios y su sana doctrina debe ser mantenida íntegra, cuidada, enseñada, difundida, no puesta como tema de negociación, ni mucho menos de discusión. Y recordemos, no podemos, y eso en realidad sería lo más importante en contra del movimiento llamado ecumenista, que es sin duda, de todas maneras, preferible estar separados a causa de la verdad bíblica que estar unidos bajo el manto del error y la herejía. Herejía a la cual lamentablemente el movimiento ecuménico no continúa llevando a buena parte de la cristiandad. Que Dios les bendiga, muchas gracias. Les saluda nuevamente Andrés San Martín Arrizaga en nombre de Academia Cristo y de la Iglesia Luterana Confesional. Muy buenos días.